7.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Con Mirada Mujer, este lunes 29 de julio, en vivo y en directo desde los estudios de la radio Universidad Central, aquí de 107.1 en el centro de Santiago y radio.ucentral.cl para todo Chile y el mundo. Quien les habla es Sofía Reyes, periodista y panelista de este programa. Hoy día voy a estar solo yo en la conducción porque Alejandra Riveros, que es la conductora principal y la gestora de este proyecto que ya va por la 9ª temporada, está con unos temas de maternidad, así que le vamos a mandar un saludo gigante porque estoy segura que nos está escuchando a ella y a Ian, que es su hijo que está un poco enfermo y que Alejandra tuvo que acompañarlo el día de hoy, pero no hay problema porque además en este espacio propiciamos además las maternidades, así que voy a estar el día de hoy, pero no voy a estar sola porque voy a estar con una gran invitada que les voy a presentar. Antes de eso quiero comenzar agradeciendo por supuesto al equipo de la Radio Universidad Central, a David Valenzuela, que es el periodista, Francisco Saavedra, que está en los controles, que el día de hoy tampoco nos está acompañando, pero sabemos que está en algo importante, y a Juan Francisco Ortún, que es el director de la radio, y por supuesto a todo el equipo que está detrás y que hace posible este Con Mirada de Mujer, y a la Ale, por supuesto, le vuelvo a reiterar los saludos. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada que es de la casa, pero que nunca había estado en el programa Con Mirada de Mujer, así que va a ser la primera vez que nos enfrentemos aquí en los equipos de la radio. Es una investigadora de la Universidad Central, en particular trabaja en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Le vamos a preguntar harto sobre sus temáticas, sobre sus intereses, vamos a preguntarle un poco también de su historia de vida, pero el día de hoy viene a comentarnos sobre una investigación que se está haciendo. Nosotras le pusimos a este programa Migración Sur-Sur, le vamos a preguntar por qué, vamos a conversar sobre ese tema, pero a grandes rasgos contarles que está haciendo una investigación de migraciones, que también está financiado en el marco del proyecto de Inegénero que tiene la Universidad Central, así que invitamos a Cristina Gómez Johnson, quien es doctora en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, con un estudio sobre migración y desarrollo en el colectivo colombiano en Madrid. Ha desarrollado proyectos en torno a desplazamiento forzado interno y migración forzada en el caso mexicano, centroamericano, colombiano y venezolano. También ha observado el fenómeno de la desaparición de migrantes, como la situación de violencia más extrema por la que pasa esta población. La perspectiva de género interseccional también ha sido una de sus temáticas, un elemento también en sus estudios, y como les digo, es investigadora de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y es amiga igual. Cristina, muchas gracias, bienvenida con Mirada Mujer, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sofi, muy bien. Es imposible decirle no a Sofi cuando te invita a unirte a sus iniciativas. A mis andanzas. Tan entusiasta y siempre apoyas, pues entonces hay que apoyarnos entre nosotras. Sí, Cristina, tú eres, antes de todas tus credenciales, bueno, que ya las leí, eres socióloga, ¿cierto? De profesión, ¿o cómo es tu pregrado antes de tu doctorado? Soy queer. Ya era una mezcla. Mi pregrado es de historia. De historia. Yo soy de base de historia y el magíster y el doctorado son en estudios latinoamericanos realmente. Entonces, estaba basado todo en la Facultad de Humanidades, y yo lo que hago, siempre vuelvo a la base de historia, aunque he renegado mucho de esa disciplina, pero he utilizado más elementos de investigaciones antropológicas, o sea, son participante, etnografía, entrevista, o sea... Eres una cientista social, podríamos decir. Sí, más ciencias sociales que historia en todo caso. Claro. Oye, ¿y de dónde es tu pregrado? Porque tú no eres de Chile, además. No, yo soy mexicana, empecé el pregrado en la UNAM. En la UNAM, perfecto. En la UNAM de México, Nacional Autónoma de México. Ajá. Y empecé con estudios latinoamericanos, o sea, yo realmente tenía esa idea de algo más mezclado. Perfecto. Pero hubo una huelga en UNAM, yo tengo unos años, y la huelga, empecé allí, y la huelga inició en el 2000, que yo estaba iniciando la carrera, y tuve que cambiarme. Entonces, terminé la universidad en la Universidad Iberoamericana de México, que es una universidad jesuita, ajá, privada, sí,
y acabé historia. ¿Algo así como el Alberto Hurtado? Eso es, perfecto, Alberto Hurtado. Perfecto, aquí en Chile. Aunque el ambiente es como el de la Católica, aquí la de San Joaquín, pero bueno. Ok, perfecto. ¿Y cuándo te viniste a Chile? Partamos un poco conociendo tu historia antes de entrar de lleno en lo que vamos a conversar hoy día de migraciones. Yo llevo 1 año y medio en Chile, realmente no llevo tanto. Ah, ¿no llevas tanto? No, llegué el año pasado. Entre otras, está bueno ser inmigrante y trabajar estos temas porque se tardó 9 meses la gestión de mi visado para ingresar a Chile. Una cosa que parecía que tenía que ver con las esperas de post-COVID, pero también porque se han puesto más estrictos. Entonces, claro, un montón de papeles, en fin. Entonces, aunque el proyecto, en realidad, las colegas que se integraron conmigo para alimentar al Instituto de Investigación y Posgrado de la FINARC, se integraron en agosto del 2022. Ajá. Yo llegué en marzo de 2023. Hace poco, en realidad. Sí. Yo tenía la idea que nos conocíamos hace más tiempo. No, entonces. Y enseguida que salió la convocatoria del INES de género, enseguida mandé proyecto para empezar a vincularme con la universidad, pues como si no. Y salió bien. Las cosas que se van entendiendo. Bueno, para contarles un poco a nuestros auditores, a nuestras auditoras, claro, Cristina entró y integraba hasta hace poquito el Instituto de Investigación y Posgrado que tenía la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de nuestra universidad. Lo hemos comentado aquí, la universidad está pasando por un proceso de cambio de orgánica y creó hace muy poco la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, los ex centros los institutos dejaron de existir. Institutos, claro, porque los institutos dejaron de existir y ahora la investigación va a pasar a tener otra orgánica que todavía está. Centros, se supone. Claro, que van a ser centros de investigación. Eso es un proceso que se está llevando a cabo, pero por eso estamos hablando de que Cristina era parte del ex instituto de investigación. Buena aclaración. Es una buena aclaración, sí. Pero en el fondo entraste y llegaste a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, ¿cierto? A la FINARC, de Arquitectura y Arquitectura de Paisaje, justo. ¿Y por qué Arquitectura y Paisaje? Mira que yo en realidad, cuando salió la convocatoria, había una línea de movilidad humana, o sea, de migración, movilidad, pero estaba inserta en esta facultad. Y algunos de los colegas con los que tuve la entrevista, Walter Millán y Marco Valencia, Walter sobre todo, hace mucho trabajo de movilidad y sí ha hecho también cuestiones de migración. Claro, entonces, eso sería interesante porque para relevar el trabajo que se está haciendo en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que si bien, claro, tú podrías pensar al tiro que está relacionado solo con el espacio, está relacionado también de ahí un trabajo ahí con respecto a la movilidad, ¿cierto? Sí. Y por ahí, migraciones. Exacto. O sea, ¿tú siempre has trabajado en migraciones, Cristina? Sí. ¿O cómo ha sido esa relación? Lo gracioso es que en la tesis de pregrado trabajé Chile. Trabajé la llegada de Salvador Allende como presidente. Perfecto. Tenía acceso a un archivo, porque viste que los historiadores necesitan papelitos. Y había el archivo de Alejandro Vizquer, que era el padre de la persona que me facilitó su archivo. Y pude hacer el trabajo de investigación corta, porque era un pregrado. Era un pregrado, como la tesis de pregrado. La tesis, perfecto, porque nos hacían hacer tesis en ese entonces, ahora no. Y a partir de ahí, o sea, siempre fue historia contemporánea, pero después tanto el magíster como el doctorado fueron en migración. En migración. Una parte teórica, porque era como estos doctorados que tienen como una parte de magíster, pero son una revisión teórica más bien. Y después la tesis de doctorado, que es más con elementos más empíricos. Entonces sí, fue siempre de migrantes y migrantes colombianos en un momento. Y después ya me metí a otras cosas. Oye, y antes de irnos al primer corte musical, quiero preguntarte entonces de dónde nace, porque eres migrante hace no mucho, o por lo menos migrante acá en Chile hace no mucho. Entonces, ¿de dónde nace este interés tan importante por la migración? ¿Hay alguna explicación? ¿Te lo has cuestionado alguna vez? Mira, dicen que los temas no los escogemos nosotros, sino que nos escogen ellos, ¿no? Mis papás son migrantes en México, mis papás son bolivianos y salieron de alguna dictadura. No eran activos como que estuvieran perseguidos, ni mucho menos, pero sí afectados, porque vivir en dictadura te afecta. Ajá. Y allí hubieron varias. Entonces mi padre es médico y se fue a México a estudiar la especialización. De hecho vino a Chile. Pero estaba Pinochet. Justo iba a entrar Pinochet en los 70s y dijo, de una yo creo que aquí, otra, no. Y al final yo nací en Bolivia, pero me fui a México desde chica. Entonces ahí todo el tiempo hice toda mi formación, en fin, pero nunca era como como extraña. No, porque mi casa era como un microclima de no mexicano y salía y era todo mexicano. De hecho,
hasta el acento lo cambiaba, y eso me enteré después por la pareja con la que estoy ahora, que cambiaba el acento al hablar en español. Como que entrabas a tu casa y tenías acento boliviano, sí, y salías de tu casa y tenías mexicano, acento mexicano. Y entonces yo nunca me sentí mexicana como tal, pero tampoco boliviana, no tenía ningún referente. Estabas ahí como en ese intermedio, digamos. Claro. Y cuando me fui a España a hacer el posgrado, entonces me sentí mexicana, porque ahí conocí a bolivianos, no tenía nada que ver, chilenos tampoco, o sea, como cono sur, no, yo del sur de América le tenía mucho cariño porque encuentro que son mujeres como muy aguerridas. Ajá. Las mexicanas son muy, muy convencionales, y no me identificaba, pero ahí fue como, no, soy mexicana. O sea, tuviste que irte a otro continente, básicamente, para sentirte mexicana. Y quizás eso era en el fondo en la diferencia, en el ver que no te relacionabas con otras personas. Claro, no, mis referentes culturales son mexicanos, el gusto de la comida, o sea, y mis amigos, o sea, es como, no tiene que ver, pues. O sea, tengo mucho cariño a Bolivia porque está mi abuela, a la cual adoro, pero no. Y eso que conocí todo el país a los 15, me fui a recorrerlo como para ver de dónde venía, pero no. O sea, con las mujeres tenía mucha identificación. No sé si tú has visto mujeres bolivianas, pero son como aguerridas, como muy aguerridas. Sí, conozco Bolivia, tengo la fortuna de conocí Bolivia mochileando hace unos años cuando era una universitaria pequeñita. Sí, me fui con un grupo de amigos y amigas a mochilear, así que sí, conozco. Sí, es muy bonito. O sea, de ahí viene esta idea que decís tú de que quizás los temas te eligen más que... Sí, yo creo que ahí me eligen, porque al final el tema que empecé a desarrollar en posgrado fue una estrategia de una profesora cubana que me ayudó con la tesis de pregrado, que luego me ayudó a formar a construir el proyecto que me hizo ganar una beca y poderme ir a hacer un posgrado. Ajá. Y ella me dijo, bueno, migración ahora en España es como lo que van a financiar. Entonces fue una estrategia realmente como de financiación de beca, que al final pues me hizo replantearme mi identidad, o sea, como muchas cuestiones más específicas en mi vida personal. Como que te hizo clic. Sí, aunque yo en ese momento los temas que revisaba eran mucho menos atroces. Luego, pues te vas metiendo, igual que lo de meterme a la violencia, no es que me encante, pero siempre he estado como con cosas de trabajo social y tal por mi abuela, en fin. Y también eso, o sea, yo digo de verdad que los temas te escogen, no eres tú, que creemos que tenemos agencia, pero no. Puede ser. Sabes que yo trabajo en género y quizá te empecé a trabajar en género porque me lo ofreció la profe, que es la directora de este espacio, en el fondo la conductora Alejandra Riveros me ofreció trabajar en género, y después también me empezó a hacer clic, sí. Y en la actualidad también, entonces claro, si lo pienso ahora con el tiempo, tal vez también me escogió un poco el tema de género. No, sí, así yo creo que sí. Estoy de acuerdo contigo. Si tenemos harto que conversar, te voy a preguntar sobre el proyecto. Además sería interesante porque ayer pasó una situación importante aquí en el Cono Sur, a nivel político. Sería interesante conversar. He escuchado a algunos analistas, que hablan de cómo podría afectar eso la migración, particularmente Venezuela, pero bueno, primero vamos a hacer una pausa musical. Muy bien. Para irnos con nuestra invitada musical, que en realidad es un grupo invitado que tenemos el día de hoy, que se llama Bomba Estéreo, que también aquí en Latinoamericana vamos a escuchar el día de hoy. To My Love, si no me equivoco, es la primera canción que tenemos programada. Me confirman desde los controles. Vamos a escuchar a Bomba Estéreo y volvemos aquí a conversar con Cristina Gómez. Súper. Estamos presentando en Radio U Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Regresamos en esta nueva versión de Con Mirada de Mujer. El día de hoy estamos conversando con Cristina Gómez Johnson, quien es académica investigadora de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura acá de la Universidad Central. Es doctora en estudios... Esto es latinoamericano, me estuve como traspapelando por un segundo. No pasa Además nada. Tiene una investigación de la que queremos conversar el día de hoy sobre migraciones. Bueno, primero contémosle a nuestra audiencia, Cristina, esta es una investigación que estás haciendo en la Universidad Central, que cuenta con el financiamiento del proyecto INES Género de la universidad, donde además yo trabajo como coordinadora de comunicación, así que aquí estoy con mi doble militancia, como conductora del programa y como coordinadora. Cuéntame, ¿cuál es el nombre de la investigación? Partamos por eso. Le decía a Sofi que me lo apunté, porque como somos tan fome los académicos, ponemos muy largos. A ver, el nombre es Migración Venezolana en Chile, análisis de las afectaciones diferenciadas de poblaciones en tránsito desde una perspectiva de género y derechos humanos. O sea, es súper largo. Es súper largo, pero a ver, pero por lo pronto hay algunos elementos que podemos sacar. Primero, son migraciones venezolanas, sí. O sea, de personas que salen de Venezuela y migran hacia Chile también, ¿cierto?
que salen de Venezuela, que salen de Perú, que salen de otros continentes, o sea, de otros países. O sea, que en el fondo estaba por la nacionalidad. Que entran a Chile. Perfecto. O sea, esto salió porque ustedes lanzaron una convocatoria para este proyecto, que justo yo pude meter, y empezaron a ver estos problemas en Colchane el año pasado, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo perfecto. Y en Chacayuta, que se quedaron ahí atrapados, en fin. Y a partir de ahí pensé en venezolanos porque era un colectivo que ya habíamos observado con las investigadoras con los que son parte de este proyecto. Y entonces era un poquito más familiar, aunque la frontera era distinta porque nunca habíamos estado en Chile. Habíamos visto otras fronteras. Entonces de ahí dijimos, bueno, miremos a ver qué está pasando. Y así nos da la oportunidad de observar otra frontera. En el fondo, a lo que te refieres con observar otras fronteras es ver cómo es el tránsito o la migración, en particular aquí en Chile. Exacto, cómo se está manejando la entrada sistemática y por momentos numerosa de algunas personas migrantes, y en este caso de las personas que son originarias de Venezuela. Uh-huh. Bueno, que además es un fenómeno que hace años que se viene reportando. Hoy día a la mañana escuchaba, bueno, a partir de la reciente elección, que no sé si es día democrática, pero de la elección que hubo en Venezuela, 7 millones de personas son las que han salido del país, o se calcula que son cerca de 7 millones de personas, además en un periodo de tiempo que ya deben ser, no sé, unos 10 años, 5 años. O sea, 10 años en total, pero 5 años cuando fue muy numerosa, digamos. Uh-huh, porque, o sea, el fenómeno que les está golpeando a Chile hace unos 3, 4 años, como un perfil de personas venezolanas y una cantidad también como que se nota, uh-huh, nos ha golpeado también a otros países. En México ya fue lo mismo. Fue primero una llegada de venezolanos con un poder adquisitivo grande, profesionales que se iban a instalar, o negocios o sus consultas médicas, abogados, en fin, un perfil que es más alto, y luego empezó a llegar un perfil que era sociodemográficamente más bajo. Entonces, uh-huh, y ahí sí empezamos a tener más problemas, ¿no? Uh-huh. Oye, y el objetivo del proyecto, antes de entrar como en estos detalles, ¿qué quieren estudiar finalmente? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Cuál es el objetivo de investigar? Mira, no queríamos como inventar nada nuevo, porque era como si se presentó la oportunidad y yo dije, bueno, tomémosla, porque o sea, quería tener algo que me insertara de pronto en la universidad. Perfecto. Llegué cuando empezaron ya semestres. O sea, te vino como anillo al dedo, como dice acá en Chile, este proyecto. Totalmente, y además hay que decir que trabajar con el equipo de INES de género es una delicia. O sea, todo funciona perfecto. Entonces fue perfecto. Pero lo que queríamos era observar, como en la experiencia que teníamos de haber visto la frontera México, Centroamérica, Estados Unidos y Colombia, Venezuela, sobre todo, cómo el cambio cómo digamos, la llegada, no quiero decir masiva porque todo el mundo lo hace así, es como si fuera una alerta, sino una llegada numerosa, sí, de personas migrantes, cambia las estrategias de los países que están recibiendo a esas personas, por muchas razones que ahora podemos entrar en detalle. Entonces, lo que queríamos era mirar cómo, si Chile se sumaba a esa reacción que habían tenido ya países como Colombia, como México, o como Panamá ahora, que ya pusieron barreras, en fin, Estados Unidos, obviamente, y cómo si tenía esa misma reacción y cómo la hacía patente, digamos. Uh-huh, porque con lo de Colchane enseguida mandaron militares a la frontera. Exacto. Y claro, a mí y a mis compañeras, que es mexicana y colombiana, además de que tengo 2 coinvestigadoras chilenas, pero hoy con las que he trabajado hace muchos años, nos sorprendió mucho la rapidez de reacción de poner una fuerza castrense en la frontera como para no. Oye, Cristina, y cuando hablas de estas estrategias, y además hablas de países, bueno, como Estados Unidos, que tiene una forma de relacionarse con su población migrante, México, ¿qué tipo de estrategias son, en el fondo, las que estás hablando? Controlar. O sea, lo que no quieren, siempre hablan de los organismos internacionales que pertenecen a la ONU, hablan mucho de la migración ordenada y segura, ajá, siempre con el discurso de que las personas migrantes no se les violente, se les cuide, que tengan un tránsito, que es un derecho humano también. Y que es un derecho humano, pero fortalece la idea del control, porque una migración ordenada y segura implica que entren regulares, o sea, pasan habilitados, ¿no? Uh-huh. Que para entrar regulares necesitas tener una serie de requerimientos que muchos no tienen porque salen huyendo, o sea, como que de alguna manera los irregulariza con el discurso. Perfecto, ¿sabes? Entiendo. De decir,
estamos pensando en ustedes. Es como tú que estás en género, como los violentadores que dicen, Sofi, yo te busco todo el día y quiero saber dónde estás porque te quiero y quiero que estés bien. Bueno, es la misma onda, ¿no? Entonces yo quiero que estén bien y por eso quiero que seamos ordenados, que traigan sus papeles, que pidan la visa, no sé qué, pero no consideran las situaciones de las que pueden salir esta población de venezolanos, otras poblaciones como las que hemos visto de colombianos, de centroamericanos, de haitianos, en fin. Gente pobre, finalmente. Y además, bueno, me imagino que en particular, y no sé, corrígeme si me equivoco, Venezuela con una situación política que hace además que sea particularmente compleja la situación de las personas que migran desde ese país, pienso yo. Claro, totalmente. Hay gente que está saliendo bien. O sea, de hecho, la mala noticia, yo les decía a los amigos ayer justo, si gana Maduro, les dije, la mala noticia va a ser que van a salir más venezolanos porque están, ¿no? Y no es una elección, pues, ¿no? Y después, además de las declaraciones muy infortunadas que tuvo Maduro antes de la elección, de si no ganaba él, se iba a correr un río de sangre, es una amenaza directa a la gente que no iba a votar por él. Claro. Oye, uno es libre de votar. Como votaron, según los conteos, que si les damos crédito son 52% casi le vota a Maduro, y el resto no, pues bueno, entonces el resto también tiene derecho a ser oído, ¿no? Oye, Cristina, quiero que hablemos un poco de eso, sobre todo esto que dijiste tú, de que una de las consecuencias que podría tener esto es en el fondo que se aumente la migración de personas venezolanas, pero entonces quiero hablar un poco antes de la migración, de cómo me imagino hay muchos factores detrás de la migración, porque pienso, tú migraste por una oportunidad, por decirlo de una forma, de estudiar en otro país, ¿cierto? Se te abrió la oportunidad, postulaste una beca. Pero también hay gente que migra en busca de quizás no tan con algo tan seguro, pero también de oportunidades, pero también hay gente que migra en la emergencia. Entonces, ¿hay alguien o hay alguna forma de caracterizar las migraciones? ¿Se habla de un tipo de migración u otra? Sí, mira, o sea, normalmente... Bueno, todo esto se ha tensado y hay un montón de categorías que ya no sirven, incluidas las para dar refugio, ¿no? Pero es interesante que preguntes esto porque uno de los debates que tuvimos en el último proyecto que desarrollé en México, justo ponían como en discusión estas categorías. Digamos que dos grandes categorías eran la migración económica, es decir, me salgo porque quiero mejorar mi nivel de vida, mi ingreso, salir y ahorrar dinero, lo típico, ¿no? Hacer el sueño americano, mando dólares la casa para mi mamá, yo qué sé. Y la otra, migración forzada. Perfecto. Entonces es como porque viene alguien y me amenaza, porque fui testigo de un delito o vivo en un país como Salvador, por ejemplo, que ahí van pandillas y entonces necesito salir porque me quieren reclutar. O sea, hay una variedad de razones por las que se veían forzados a salir. Pero con el proyecto empezamos a mirar que los factores coyunturales, estos de una pandilla, del narco, del crimen organizado, todos estos, sí, son un factor importante, pero que hay muchas de las personas que decimos que salen por mejora económica, que realmente no se irían de su país si tuvieran otras condiciones. Entonces, ¿qué tan libre es su decisión? ¿Qué tan forzado también es que no tenga garantizado, que los problemas estructurales de mi país, es decir, que no tenga educación, salud, un acceso a un trabajo digno, para tener una casa digna, en fin, todo lo que implica tener un trabajo digno, ¿qué tanto es un factor para que me fuerce finalmente a decidir irme? Perfecto, o sea, ¿cuánto hay en esta migración económica que se levanta un poco como una opción propia de en realidad una... Sí, a no tener otra alternativa. Claro, eso, a no tener otra alternativa. Ahora, lo que sí hay que diferenciar es cómo se organiza esa salida, es decir, aunque sea yo forzada, yo estoy en un sitio en el que no me dan lo necesario para vivir de manera correcta, pero quizás tengo un poco más de cancha para poder planear. Es muy distinto a alguien, como tú decías, que sale en la urgencia. En la urgencia, o sea, las migraciones forzadas tienden a ser más rápidas, más de un rato para otro, sin tanta planificación, entonces. Sí. O sea, en El Salvador, que es un espacio en el que yo estudié y estuve haciendo trabajo de campo hace unos años, habían familias que salían con lo opuesto, como hoy que vengo a trabajar a la universidad y salgo con como si saliera a la universidad, pero me voy de mi casa y ya está, y mi casa la vas a ver y está con todas mis cosas, porque al final estoy observada, estoy amenazada, en fin, y lo que no quiero es levantar ninguna sospecha, entonces yo voy a trabajar, y si viviera con alguien más también, yo qué sé, y luego nos vemos entonces
no, en esa situación de urgencia, como tú dices, una urgencia, no hay plan, o sea, la planificación es mínima. Es decir, claro, planificas dónde nos vemos si viviéramos juntas, en fin, pero luego te vas, los salvadoreños se van y es como, bueno, sigamos al norte y vamos a Estados Unidos porque tradicionalmente hay una migración grande de los periodos de guerra civil allí en Estados Unidos. Pero esa es toda la planificación. Claro. O sea, esa podría ser todavía una diferencia que se mantiene, quizás, esta idea sí, de la planificación. Oye, sí. Cristina, ¿y cómo más ha cambiado las dinámicas de migración en el último tiempo? Porque yo estoy pensando, voy a irme como sin ningún fundamento, estos son mis recuerdos. Dale. Pero me acuerdo de ser chica y de esta idea del sueño americano que estaba, y que en el fondo era como que todo Latinoamérica como que se tenía que ir a Estados Unidos. Pero estamos viendo que en los últimos, lo que conversábamos hace un rato, en los últimos 5 o 10 años, ha habido una diferentes flujos migratorios. Entonces, ¿cómo han ido cambiando estos flujos? ¿A qué se deben esos cambios? ¿Cómo ves tú eso en torno a los estudios que has hecho? O sea, han cambiado en muchos sentidos. Es decir, bueno, lo primero, por ejemplo, no había, en el caso mexicano, no había una familia mexicana que no tuviera un familiar en Estados Unidos. Todos tenían. Perfecto. Inclusive yo tengo familiares en Estados Unidos, que no soy de origen mexicano. Pero bueno. Era esa migración, sobre todo, insisto en la migración, te voy a hacer dos paralelismos. La migración de México hacia Estados Unidos era masculina, básicamente. Ya. Era el varón joven que se iba a hacer las Américas para mandar dinero. Normalmente una decisión familiar, nos sentamos, ¿quién es el candidato más óptimo para que tenga éxito? Generalmente era el varón. Y porque también son estas estructuras familiares de cabeza de familia, tiene que salir a buscar... En una sociedad muy machista. En España, cuando yo estudié los flujos migratorios, era una migración más femenina. Porque la migración, al menos colombiana o boliviana también que observé, y la dominicana, eran mujeres cabeza de familia. Entonces, ahí hay unas estrategias distintas. Entonces, el varón iba en México y trabaja, no sé qué, y había muchos temporeros, porque había mucha relación, trabajaban en temporada de manzanas, me da lo mismo, y vuelven, y así, hasta que se van quedando. En España, que sería en Europa, habían muchas mujeres que salían justo porque eran cabeza de familia con varios hijos, o 2 o 3, sin ayuda de los padres, y al final se insertaban en redes de cuidado, ¿no? Entonces, estos no, o sea, trabajan y tal porque tienen a su esposa trabajando en el trabajo doméstico en casa. Y que se quedan con sus hijos, con su familia. En el caso de Europa, son mujeres que normalmente facilitaron, de hecho la migración más antigua facilitó la inserción de las europeas al mercado de trabajo, porque les cuidan a los niños con un costo bajo. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, labores de cuidado. De hecho, se llamaba las cadenas globales de cuidado. Yerminia González, que es académica de aquí, así nos conocimos haciendo unas investigaciones sobre esas cadenas globales de cuidado. Perfecto. Yo, mujer latinoamericana que dejo a mis hijos a cargo de otra mujer, mi madre generalmente, y voy y le cuido a la europea sus hijos para que ella pueda salir a trabajar. Qué interesante. ¿No? Entonces eso ya cambió ahora. Ya no es así. Esta era la migración de los 90, Sí, un poco y en Europa de los 80, yo qué sé. Pero, ¿qué ha cambiado en estos últimos años? Que es tu pregunta. Por ejemplo, ya no es una persona que salen familias. Eso mismo te iba a decir, claro. Ya está. Entonces, salen familias, o sea, a veces la familia, es decir, papá, mamá, o papá, yo qué sé. Generalmente son familias heterosexuales, monogámicas, todo el aparato heteronormativo que tú ya sabes, con los hijos, ¿no? 2 hijos y tal. Pero ahora lo que yo vi, al menos en sus últimas observaciones, hay familias muy extendidas. Y salen con niñitos chiquitos, a veces con adultos mayores, y a veces con gente que es familia, pero no es familia, como un vecino muy cercano o un primo lejano, ¿sabes eso? Entonces ya empiezan a salir unidades familiares grandes. O sea, como que mi impresión es que era antes como que había alguien que era como la punta de flecha, por decirlo de forma, que iba, llegaba al lugar, se establecía y empezaba a hacer redes y después empezaba a traer gente. Ahora entonces se ve que en el fondo es todo de una, digamos, todas las personas. ¿Y qué implica eso? Que la situación de base está siendo muy, muy urgente. O sea, está urgiendo a la gente a salir. Porque antes te daba el hacer esto, es tan buena esa como analogía, ¿no? Esa metáfora, claro, es una punta de flecha. ¿Por qué? Porque la persona, tu familia se queda en un sitio que sigue siendo seguro, que pues no hay trabajo, pero tú te vas allí y ellos están bien en su tierra. Perfecto. Porque muchas veces eran además personas del mundo rural, pues se quedan en su terruño. Claro. Y ahora no, ahora se tienen que ir.
Y se tiene que ir toda la gente. Porque toda la estructura está mal, pero también porque hay unas situaciones en Venezuela, pensemos solo un ejemplo, o en Centroamérica, situaciones coyunturales que se volvieron ya estructurales, que hace que no te quieras ir, que no quieras dejarlos ahí, porque es casi es más peligroso que se queden ahí, claro. Y a veces también, no sé, pero pienso en estas lógicas. Yo me alimento de esto mucho por los medios, lo que muestran los medios, pero pienso en... A veces es más peligroso, de hecho, quedarse que el mismo proceso de migración, que también tiene sus riesgos. Tiene muchos riesgos y uno se pregunta, sobre todo cuando yo hice trabajo de campo en Guatemala y en Salvador, en México, Tijuana y en Los Ángeles, en varios años que estuve observando eso. Y tú oyes a la gente y dices, pero tú sabes todo lo que te puede pasar en el tránsito por México, y aún así sales. Y en algún focal, que no olvidaré nunca, en Salvador, de chicos jóvenes con intenciones de salir de su país, decían, sí, pero a ver, yo si me voy de Salvador, tengo el 50 y 50% de éxito. O sea, puede que me quede en el camino y me muera, puede que me hagan todas las cosas que dicen que hacen, pero el otro 50% es que llegue y lo logre. Ajá. Si yo me quedo aquí, tengo el 100% de seguridad que me va a pasar algo y que no tengo futuro. Y eso fue muy, no sé, como muy total, ¿no? No, me imagino haber sido como fuerte igual a verlo. Entonces, claro que el camino es muy tremendo, pero a veces hacen lo que tú dices, el costo-beneficio. Claro, entonces lo intentan. Claro. Y con la migración ordenada y segura, lo que hacen es que los irregularizan. Entonces estas personas que van transitando también son una presa fácil porque no existen, porque no están, y no les interesa a nadie, ni a su gobierno, ni al de tránsito, y mucho menos al que quieren llegar. Al que va a llegar, sí. Quería preguntarte con respecto al tema de claro, porque hemos hablado mucho de la motivación de la persona migrante, o de lo que hay de los flujos migratorios que están dados muchas veces por lo que la gente o quien migra va. Pero claro, quería preguntarte un poco por el otro lado, por las respuestas. Pero antes de eso, con respecto a esta idea de los flujos migratorios, ¿la pandemia, dirías tú, que ha afectado también los flujos migratorios o no tanto? El COVID en su minuto, digamos. ¿Hubo una afectación ahí o no se notó tanto en términos de migración? Yo creo que hubo como unos dramas, ¿no? En México, por ejemplo, que a mí me tocó justo en ejecución de un proyecto, 2019 fueron lo de las caravanas, no sé si ustedes llegaron, aquí le llaman caminantes, que es la gente que viene en bloque grande caminando. Ajá. En México le llaman caravanas y empezaron a salir grupos grandes de gente, de llamado en Twitter, ¿no? De Honduras, de Salvador, en fin, que se juntaban así como vamos a irnos todos como una medida para seguridad en el tránsito. Si somos muchos, no nos pueden violentar a tantos. Fue durante 2019 y principios de 2020 que hubo mucha presencia de eso. Pero en un país como México, que no cerró fronteras, pues digamos que la migración continuó. En un país como Chile que cerró, y además que cerró el país, ustedes estuvieron muy encerrados, creo que las afectaciones fueron más dramáticas porque no hubo atención. O sea, lo que yo he aprendido con este proyecto financiado por el INES aquí en la universidad, INES Género, es que estuvieron apostados en una plaza central en Iquique y no había atención de nada. De nada. Y entonces mucho de la gente con la que yo hablé decían, obvio, a ver, estábamos encerrados y tal, pero había muy poca voluntad de hacerlo. O sea, también era un pretexto como para que ya que se aburran y se vayan, o que se mueran finalmente, pues porque no había nada. O sea, tenían una pileta de agua para 200 familias. Entonces creo que las afectaciones fueron que los violentamos más. Perfecto. Con el pretexto de no nos contagien, o sea, los contagios en los centros de detención, en las estaciones migratorias en México, no te puedes imaginar cómo, porque no hay control. No, y además no hay, o sea, los espacios que deberían ser, claro, los espacios que deberían ser, nunca son. Entonces, yo creo que repercutió en violentarlos todavía más a los migrantes. Perfecto. Como autoridades. Pues. Ya, Cristina, vamos a hacer una nueva pausa musical porque además ya no nos queda mucho rato de programa y vamos a continuar, vamos a volver y vamos a conversar sobre esto que dejó planteada la pregunta. En el fondo, la respuesta de los estados, cómo se han transformado los estados. Además, ante esto, que hay que dejarlo claro, es un derecho humano, siempre se ha levantado como así. Y otra cosa que también creo que es importante desde las comunicaciones es hablar de personas irregulares, ¿cierto? Sí. Bueno, eso, entonces quiero preguntarte que conversemos a la vuelta de esta pausa musical. Perfecto. Sobre eso vamos a seguir conversando con Cristina Gómez aquí en Con Mirada de Mujer. Estamos presentando en Radio U Central
con mirada de mujer. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Continuamos aquí en un nuevo capítulo con Mirada Mujer. Sofía Reyes que les habla. Estamos conversando con Cristina Gómez Johnson, que es académica, es investigadora de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central y que además tiene un proyecto que le vamos a poner en corto: afectaciones de las personas migrantes de Venezuela en Chile. Eso, y estamos conversando sobre migración, en particular con la migración venezolana, pero en realidad un poco sobre todo el fenómeno. Y yo había dejado antes del corte musical una pregunta planteada, porque la primera parte del programa habíamos conversado mucho sobre las motivaciones, sobre las personas que migraban. Pero, ¿qué pasa con la respuesta a los estados? Algo me dijiste al comienzo de que un poco el objetivo de su estudio querían ver en el fondo cómo justamente se estaban haciendo las estrategias para recibir la migración. Pero, ¿cómo ves tú la respuesta que ha tenido el Estado o cuáles son las respuestas que ha tenido el Estado? Más que una valorización, ¿qué se ha ido haciendo con respecto al tema? Lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? Los estados lo que al final acaban haciendo es controlar la frontera. La frontera. Y es como una ilusión de control, porque lo que no quieren es que entren migrantes con ciertas características. Eso hay que ser muy claro y hay que, mejor ser sinceros. Decir no queremos a los pobres, esa es la realidad. Porque tenemos los nuestros, pues, y entonces nos van a llegar más para que los atendemos, ¿no? No es que yo esté de acuerdo con eso, pero lo que digo es como, en el fondo, con todas las exigencias que pide un estado como Chile, pero también como México y como otros, es imposible a gente que o sale en urgencia o que viene de contextos socioeconómicos muy desaventajados. O sea, no tienen un pasaporte y no tienen la manera de tener un pasaporte. Entonces, en el fondo es como una ilusión de control de fronteras. Yo dicen mucho en España eso como ponerle puertas al campo. Claro, porque no hay manera. Entonces, ¿cómo controlan? Sí, con una serie de requisitos. El Estado chileno te pide un montón de requisitos que yo con una posibilidad de trabajar en una universidad, con estudios, con tal, se tardaron 9 meses. Entonces, para alguien que no tiene ni la mitad de esas posibilidades y tiene más urgencia que yo, pues es más complicado. Pero también cómo controlan, poniendo físicamente controles en los espacios, ¿no? O sea, como Estados Unidos, que pone un muro, porque hay un muro en parte de la frontera con México, y se pasan igual y se han pasado igual, y no solamente migrantes, sino delincuencia organizada. Claro. Que ponen fuerza castrense. En el caso chileno fue rápidamente el ejército directo. Sí, el ejército, y claro, te amedrenta como alguien que vas a pasar de manera irregular, porque no es lo mismo un policía de frontera o un agente fronterizo más bien que un ejército. Y cuando yo fui a la frontera con Bolivia, en Colchane, está de verdad un tanque del ejército. Entonces, claro que te amedrenta. Pero eso no sirve de nada porque siguen llegando. Claro. O sea, no. Y luego, ¿qué más hacen? Pues se van pasando el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los venezolanos y otras nacionalidades como colombianas que se han ido de Chile, porque también es un país que necesitas absolutamente tener regularidad, porque tú sin un RUT no puedes hacer nada. Entonces, bueno, se van y quieren irse finalmente al norte. Ok. Y van a pasar el Darién, que es esta selva enorme que está entre Colombia y Panamá, y que ahí pasa de todo lo natural y lo no natural que están ahí las bandas de crimen organizado. ¿Y qué hace Panamá? Los recibe, los pone en autobús y los va pasando a Nicaragua, y de Nicaragua no sé dónde y tal. Y al final los ponen en la frontera de México y dice, ya, chao, México, encárgate. México, claro, es muy grande. Entonces, al final nadie se responsabiliza por esta población que ya está en tu casa. ¿Qué puedes hacer? Lo que tú decías, ¿no? No vamos a dar consejos, pero yo no soy gestora de políticas públicas. Pero bueno, primero poder tener espacios para darles regularidad, porque son gente que tiene ganas de trabajar y aportar a los países, sea Chile, sea México, sea Estados Unidos, lo que sea. Bueno, Estados Unidos son listos, porque aunque eres irregular, pagas impuestos. Y parte de un periodo extraordinario para regularizar, te piden que hayas sido un buen ciudadano. Y ser un buen ciudadano es que pagaste tus impuestos. Claro. Aunque no eras ciudadano. Entonces, bueno, pero nuestros países no funcionan así. Entonces, bueno, una regularidad mínima para que puedan insertarse al mercado laboral. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que vienen aquí, nos quitan trabajo. Sí, posiblemente, pero es un trabajo que ustedes, los chilenos, que nosotros los mexicanos no queremos hacer.
Entonces, y además la forma más rápida, concreta, en el fondo, regularizar a alguien es darle un trabajo. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen aquí en el campamento transitorio que instalaron en Iquique, que yo tuve la suerte de poder entrar gracias a la Cruz Roja que me facilitó el ingreso? En el marco de la investigación que estoy haciendo con IDES de género, sí. Pues son estancias en que se organizan y solamente son venezolanos y colombianos y ahora hay algunos ecuatorianos, porque los bolivianos y los peruanos son frontera. Entonces, si entran por paso irregular, los tiran al país al tiro, eso es. Entonces, claro, les dan un espacio para comer, dormir y organizarse mínimamente, que es horroroso, que es un campo de concentración, así hay que decirlo. Y yo decía, bueno, ¿y después cuánto tiempo pueden estar ahí? 15 días, un mes, algunos están un poco más, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa? Lo tiran, pues se van afuera. Les dan una ayuda para el arriendo, buena onda, yo no digo que no, les dan una ayuda para la alimentación primera, pero no les dan papeles. ¿Cómo van a tener? No les dan regularidad al final. No, entonces, ¿qué hacen? Limpian vidrios en las esquinas. ¿Y dónde se instalan? En las tomas. Ya. ¿Y qué es? Un problema, porque ustedes los ven pobres, sucios, pidiendo no sé qué, y claro, dices, no, es que esto es tal. No roban necesariamente, no más que los chilenos en todo caso. De hecho. Pero te da, pues sí, o sea, los ves ahí, van a la toma, y la toma obviamente está estigmatizada ahí, no te metes por nada. Y entonces, ¿cómo se van a insertar cuando hay tanta hostilidad? No solo de los chilenos, sino de las poblaciones migrantes instaladas de más antigüedad, bolivianos y peruanos. Entonces, yo creo que la regularidad es una manera de verdad darle la bienvenida de alguna forma, porque cerrar la frontera es complicado, no hay manera. Eso te iba a decir, Cristina, porque cualquiera, no es que yo piense esto, pero también hay un discurso que he escuchado de idea de como, ya, pero que no entren más. Claro. O como, ¿por qué el país tiene que hacerse cargo? Claro, sí, y tienen razón. ¿En qué sentido? Que también hay población, y eso lo vi, hay población chilena que está en situación muy precaria. Ajá. O sea, en el tiempo que estuve haciendo el trabajo de campo, lo mismo con este proyecto que nos financia la IDES de género, había gente que iba a pedir comida, ropa y tal, y no eran migrantes, eran chilenos. Que estaban en una situación igual de precaria. Estaban en una situación de precaria, viviendo en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que habría que comunicar mejor. Eso nos pasó en México en algún momento. Yo en la universidad en la que trabajaba tiene una parte de incidencia muy fuerte y teníamos un comedor para migrantes. Y generó mucha animadversión en la zona, porque no era la mejor zona, obvio, es donde pasaba el tren, y es una zona, pues, pobre, porque la gente local decía, ¿por qué ellos sí, a mí no? Claro. Pero porque no comunicamos bien, porque dijimos, no, tú necesitas comer, necesitas atención médica, no sé qué, obvio, pasa, no es para los migrantes, es para cualquier persona que esté pasando. Porque claro, yo puedo decir lo que sea, porque yo vivo en una casa bonita en Parque Bustamante, tengo papeles, y me puedo dar el lujo de ayudar inclusive a organizaciones no gubernamentales. Pero la gente que va y junta sus pesos, tal, obviamente tiene celos, porque dice, ¿y este que llega ahí ni siquiera es chileno? Y le dan de comer, obvio. Yo creo que también hay una parte de comunicación, y la comunicación que se da, tú has oído, tú eres periodista, es negativa siempre. O sea, es como, hubo un robo, no sé qué, bla, bla, banda de venezolanos, ya. Hubo un robo, no sé qué, no dice nada. Eran dos hombres, entonces eran chilenos. Sí. Y eso ha pasado en todas partes. Con mi pololo nos pasa en esa discusión, porque claro, yo creo que mi pololo está un poco víctima de los medios, le digo yo, de hecho lo molesto harto, ya le digo, oye, tú le crees todo a la tele. Y claro, que me decía el otro día, Sofía, pero ¿cuál es el problema que digan la nacionalidad de las personas? Si son venezolanos, me decía. Le decía, ya, ok, pero probablemente si fueran chilenos no repararían en que son chilenos. Ahí está la diferencia, en el fondo es hacer el foco en aquello. Oye, Cristina, se nos queda súper poco rato y no quiero dejar pasar. Bueno, Venezuela al día de ayer vivió elecciones y después de un proceso poco transparente, por decirlo de alguna forma. Hoy día en la mañana o ayer en la madrugada, yo me desperté con esta noticia para hacerle con esta. Se dice que por un 52% ganó en el fondo, que se mantiene el régimen de Maduro. Maduro, eso es. Más allá de las evaluaciones que podemos hacer políticas, que son muchas y son nuestras opiniones, se habla mucho de que esto va a afectar en la migración. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que solamente si vemos las cifras, 52% ganó Maduro, pero 44% no votó por Maduro. Claro. O sea que hay un porcentaje muy grande de población que no está de acuerdo
Y que está amenazada también, además, después claro, de los discursos de la Mauro. propia candidata, la que era candidata, que la bajaron, ¿no? De mala manera, además. En fin, o sea, y ahora están, o sea, las mismas cabezas visibles han salido a decir que ha sido irregular, que bla, bla. Entonces, pero más allá de eso, digo, casi la mitad de la población le dijo no a Maduro. Entonces, y hay un hartazgo acumulado, ¿no? El régimen chavista lleva 25 años, decían, ¿no? Sí. Y Maduro con este periodo llevaría 18. Sí. O sea que, entonces, esta situación acumulada con una sospecha de irregularidad va a forzar a gente a pensarse salir. Ahora, no sé si vayan a venir a Chile necesariamente, perfecto, porque realmente Chile es un país difícil para alguien que está irregular. Yo les diría, es difícil para alguien que está regular. Al principio yo tenía RUT, pero no tenía RUT. Y era un complique para un montón de cosas. Claro, no podía ir contratar ni desde internet, pues no voy a decir nada. O sea, una cuenta de banco, porque la universidad tiene acuerdos con Santander, pero tampoco es que tú puedas ir con tu... O sea, hasta hace muy pocos años tú tenías que tener una tarjeta de residente permanente para abrir una cuenta de banco. Y eso te digo hace 5 años. Entonces, es muy duro estar como migrante en Chile. Y de hecho hay, o sea, conversando, no tengo los números aquí, pero conversando lo mismo con gente de ACNUR en Iquique, están diciendo que están saliendo los migrantes. Entonces, no sé si vaya a ser una afectación súper grande para Chile, quizás sí algunos tal, pero sí va a ser una afectación para el sur, que es como tú titulaste sur-sur. ¿Por qué? Porque al final intentan moverse por aquí, porque no es tan fácil tampoco ir al norte. La migración sur-sur ha empezado a oírse porque algunos espacios como México, como Chile, como Brasil, se empezaron a constituir como una posibilidad para instalarse. No una elección de golpe, o sea, como, me quiero ir a México, pero sí una posibilidad estando ahí, porque los periodos, y ya termino, los periodos que son de tránsito tan largo, porque el tránsito antes era, en México al menos era como, bueno, llego de donde llegue, si soy guatemalteco es más fácil, atravieso la frontera y me tardo 15 días en llegar a la frontera norte y paso, ¿no? Un mes, ya. Pero ahora los tránsitos son de meses o años, y entonces ya no se puede considerar población en tránsito, sino población que ya está trabajando y está empezando a se instalar. De ahí empieza como a considerarse, bueno, pues ya estoy aquí, tengo un trabajo. Y Estados Unidos además no me acepta, y no hay manera, pues entonces mejor me quedo aquí. Claro, le pusimos a este capítulo, que bueno que lo habías mencionado, migración sur-sur, porque en el fondo es migración que sale del sur de este continente y que se va más al sur del continente. Y también se puede llamar migración sur-sur pensando en el sur global, que seríamos México hacia abajo, que México no es sur, pero que no estamos yendo a las grandes promesas del norte occidental, que serían Estados Unidos, Canadá en el caso americano, o Europa en el caso, África, Europa, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, empiezan a constituirse como una posibilidad, y eso es algo que tienen que empezar a contemplar los países, porque México particularmente no tiene planteado un programa para migrantes, porque nunca hemos tenido migrantes que se vayan instalando tan numerosos. Perfecto. O sea, no sabemos si a Chile, pero de que la migración de Venezuela, la migración de Venezuela va a ser sí o sí. No sabemos a qué países va a ser, y bueno, todavía hay que ver qué va a pasar con el fenómeno de las elecciones y con la situación política que está ocurriendo en nuestro país vecino. Cristina, tenemos que ir cerrando. Sí, yo sé, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ha sido un placer, y muchas gracias. Para agradecer también a Inés de Género, que yo sé que tú estás aquí como con la doble cachucha, por la financiación y por todo el apoyo que nos dan. O sea, en todo lo administrativo, en comunicación, en la organización, en todo. De verdad, muchas gracias. Bueno, Cristina, muchas gracias a ti por este espacio, por venir a contarnos de este tema tan interesante, que además está tan latente, que no se acaba, como que yo creo que hace unos años nos subimos al bus de la migración y ya sigue estando ahí como un tema relevante, así que te agradecemos mucho el espacio, te deseamos mucho éxito también en la investigación. Los procesos de investigación son largos, son cansadores, hasta no sé mucho. Estuviste además en trabajo en terreno en el norte, que no lo alcanzamos a conversar, pero te deseamos mucho éxito. Ya quienes nos están escuchando, les vamos a dejar con otra última canción de Bomba Estéreo. Vamos a cerrar este programa el día de hoy. Nos vemos, por supuesto, nos escuchamos más bien el próximo lunes en otra edición de Con Mirada Mujer. Le mandamos un cariño grande a Alejandra Riveros, que está en la casa, que ya vuelve con nosotras el próximo lunes, al equipo de la radio, por supuesto, a quienes nos escuchan, y nos vemos, nos escuchamos
escuchamos el próximo lunes en otro capítulo de Con Mirada Mujer. Chao, chao.